Hola, bienvenido al video tutorial para el diseño y modelado del puente Chilón. A lo largo de esta serie de videos aprenderás todo lo necesario para poder modelar y diseñar el puente a través de herramientas como cálculos a mano, SAP 2000 y AutoCAD. Esperamos que este video te guste y te sea de gran utilidad en tus futuros diseños. Diseño de columnas carga vertical, lección servicio 1. Datos de la columna. ES es el módulo de elasticidad del acero, FY la resistencia del acero, FC la resistencia del concreto. Para calcular el módulo de elasticidad del concreto se utiliza la fórmula que se muestra. Tenemos el diámetro de la columna y el diámetro de cada barra de acero. Para el diseño, tenemos el momento nominal que fue calculado en un video anterior. Se asume que 13 barras debido a que después de realizar algunas iteraciones se concluyó que ese es el número de varillas que están en tensión para la condición de las 16 barras totales que existen en la columna. Se calcula el área de sección de la columna, el área de acero de una varilla y se calcula el área de acero total que va a estar en tensión, es decir, el área de acero de una varilla por el número de varillas asumidas en tensión. N es la relación modular, que es la razón entre el módulo de elasticidad del acero con respecto al módulo de elasticidad del concreto. Para poder obtener la profundidad a compresión en la columna, primero se tienen que analizar los casos existentes, en donde el primer caso es cuando la profundidad se encuentra con una distancia menor al radio de la columna, en donde se ven las ecuaciones mostradas a continuación, tanto para el área, que está en función del ángulo de abertura o también llamado θ, y θ tiene su propia ecuación en función a la profundidad y al diámetro de la columna. Esto a su vez se ocupa con el centroide del eje, que también viene con una ecuación dada en función de los valores antes mencionados, pero al ser esta con respecto al eje de la columna se necesitaba sacar con respecto a la propia figura, en el cual va a ser el centroide con respecto al eje menos el diámetro de la columna sobre 2 y eso menos un valor de x. La ecuación del centroide antes mencionada deriva en la ecuación presentada a continuación, pero del otro lado, para poder calcular el centroide de las varillas de acero, se necesitó ocupar la aplicación de AutoCAD para poder realizar la medición a escala de las distintas distancias desde un punto de referencia, que es la distancia 1, que es desde un extremo de una columna hacia cada uno de los puntos de las varillas, que en la mayoría de los casos es en pares, excepto en el último, que es la última varilla, y son las medidas que son presentadas a continuación. Con las distancias mencionadas anteriormente, se procede a calcular el centroide de acero, el cual es la ecuación básica en donde se relacionan el área de cada varilla con su respectiva distancia con respecto al punto de análisis, en el cual la sumatoria de todas las varillas en análisis se las divide para el área total, que va a ser igual al área de la varilla por el número de barras ocupadas, lo cual nos da un centroide mostrado a continuación. Por su parte, para obtener el valor de DC, el cual es la distancia que existe desde el extremo de la columna hasta la fibra de acero a tensión más cercana, se toma el valor del diámetro de la columna menos la distancia más grande obtenida en AutoCAD. Y para poder realizar el método del área transformada se procede a calcular la área transformada de acero, el cual va a ser la relación modular multiplicada por el área de acero para obtener el área equivalente de concreto, el cual nos da el valor mostrado a continuación. Obteniendo el valor del área transformada, se procede a generar la igualdad, en donde se iguala tanto el área de compresión por su respectiva distancia al centroide al eje, con el área de acero con su respectiva distancia, la cual es la ecuación que se ve a continuación, que está en función de los valores de x, que es un valor que todavía no conocemos, por lo cual para poder resolver esa igualdad se ocupó una calculadora gráfica, donde se metieron todas las variables y el valor que se obtuvo es un valor de profundidad a compresión de 18.05 centímetros, lo cual para poder ver si estaba bien o no se comprobó si la distancia era menor a la distancia que existía hacia la varilla más cercana. Habiendo obtenido el valor de la profundidad y habiéndolo comprobado y corroborado que es correcto, es necesario obtener la inercia de la sección a compresión para poder realizar el teorema de ejes paralelos y obtener la inercia de la sección total de la columna para obtener el valor del esfuerzo posteriormente. Para obtener ese valor, al ser una elipse no completa, se necesitó ocupar la herramienta AutoCAD, en donde se modeló la sección, se le hizo una región y con eso se obtuvo el valor de la inercia, que es el valor mostrado a continuación, en donde la inercia total de la sección va a ser igual a la inercia a compresión más el área de acero transformada por la distancia del centroide de acero menos la profundidad obtenida al cuadrado, lo cual nos da el valor mostrado a continuación también.
Con el valor de la inercia obtenido es posible determinar el valor del esfuerzo F sub SS, que es el valor necesario para obtener el espaciamiento posteriormente, en donde FSS es igual a la relación modular por el momento que debe soportar la columna por la diferencia entre el diámetro de la columna y la profundidad obtenida, y todo esto tiene que ser dividido para la inercia obtenida anteriormente, lo cual nos da el valor mostrado. Pero este valor tiene que ser menor al límite, en donde el límite es igual a 0.6 veces el esfuerzo del acero, que nos da un valor mucho mayor, por lo cual al ser el FSS menor al FSS límite, se va a ocupar el valor del FSS para la obtención del espaciamiento máximo. Con el valor de FSS a utilizar, se puede obtener ya el espaciamiento máximo para comparar con el espaciamiento que se tiene en los planos de la columna, en donde el valor de DC de lo obtenido anteriormente se obtiene un valor de gamma sub E, que es la condición de exposición, que en este caso va a ser una clase 2, que es de 0.75, que se trata cuando las grietas aumentan y cuando el diseño transversal de la sección por cualquier carga que se aplica antes de obtenerse la resistencia del concreto nominal completa. Esto también se ocupa con el valor de B sub S, el cual se emplea la ecuación de 1 más el D sub C sobre 0.7 por D menos DC, lo cual nos da el valor mostrado a continuación. Y esto nos permite calcular el espaciamiento máximo, que va a ser igual a 125.000 por el gamma sub E sobre el B sub S por el FSS menos 2 veces del valor de C, el cual nos da un valor de 93.85 centímetros. Y como se ve a continuación al lado derecho, en el dibujo hecho en AutoCAD se puede ver que el espaciamiento es de 15 centímetros, por lo cual se puede concluir que el espaciamiento es menor al espaciamiento máximo, por lo que el diseño está correcto.